A continuación, le vamos a pedir que nos acompañe para hacer uso de la palabra al compañero Gonzalo Castelgrande, dirigente de la Asociación de Funcionarios de UTE. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, primero, saludar, por supuesto, ¿no? Saludar este 1 de mayo a todas las compañeras y a todos los compañeros que luchan. Es un saludo ineludible. El 1 de mayo, como decía la compañera cubana, en algunas partes del mundo es un festejo. Acá es un festejo, pero principalmente es un día de lucha para la clase trabajadora uruguaya. Así que vamos arriba con eso primero. Ni que hablar que hay que saludar al conjunto de la clase trabajadora, a los compañeros estudiantes, a los jubilados, a los compañeros cooperativistas, a las organizaciones de derechos humanos y al conjunto de organizaciones populares y sociales que todos los días están en la trinchera de la lucha. También hay que saludar porque hoy es un día de un profundo sentimiento internacionalista. No podemos olvidar que hoy en todos los rincones del mundo se están produciendo actos como este. En todos los rincones de nuestro país, en todas las localidades de nuestro país, en el interior del país, también se están produciendo actos como este y también tenemos que saludar al conjunto de los trabajadores. Está claro que estamos en un contexto muy complicado. El compañero Óscar ahí mencionaba algunos datos que no podemos desconocer. Es un contexto muy complicado. Hay un avance en estos últimos años. Hay una contraofensiva, como le llamamos nosotros, de la clase dominante. Eso es indiscutible. Lo que también hay que reconocer es que esto no está pasando solo en el Uruguay. Está pasando en el continente entero, América Latina, el continente más desigual del mundo. Hoy se expresan estas contradicciones, en donde, bueno, basta con mencionar lo que está pasando con los compañeros trabajadoras, las compañeras trabajadoras y trabajadoras en Brasil, o las compañeras trabajadoras y los compañeros trabajadores en Argentina, para no ir más lejos. Pero, sin duda que el Uruguay venimos transitando un proceso que a partir del 2005 se abre una nueva etapa en nuestro país. Después de una crisis tremenda que tuvimos por allá por el 2002, que ya algunos se han olvidado, pues les conviene olvidar, ¿no? Pero a partir del 2005 se abre una nueva etapa en nuestro país y eso, al impulso de este PIT-CNT y del conjunto de las organizaciones populares, se empiezan a generar un montón de avances y de conquistas sociales y populares. Ni que hablar que hay que reconocer el crecimiento del salario real y el crecimiento del salario mínimo, a más de un 200%. La aprobación de las leyes de libertades sindicales y de negociación colectiva, la reapertura de los consejos de salario, generaron las condiciones para poder ir avanzando. Y hay un elemento que para nosotros no es menor, que se ha duplicado el gasto en políticas sociales, y todo esto hay que saludarlo. Ahora bien, ¿dónde está hoy el nudo de los debates? ¿Y cuál es el rol? ¿Y cuál es el acento que tenemos que poner nosotros como movimiento sindical en esta coyuntura que nos toca? Porque como decíamos, se ha rascado y se ha rascado bien. Pero hay que empezar a rascar donde pique. Hay que empezar a rascar donde pique. Porque la estructura de la clase dominante, la estructura de poder de este país, no se ha tocado.
Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a rascar. Es más, pensamos que ha sido un error el haber podido tener esas condiciones que nos permitieron, a través de la absorción de inversión extranjera directa, a través de la suba de los precios de los commodities, esa bonanza económica que nos permitió durante más de una década poder haber avanzado y poder haberle tocado los bolsillos a los ricachones que lamentablemente se han enriquecido durante estos últimos años y ahora están malentonados. No podemos olvidar, compañeros, que hoy hay trabajadores que aún trabajando están por debajo de la línea de pobreza. No podemos olvidar que tenemos 400.000 trabajadoras y trabajadores laburando de forma precaria, de forma informal. Los compañeros tercerizados, que vienen siendo vapuleados en todos lados. Trabajadores clase B, como le dicen algunos. Es un disparate. No podemos olvidar que hoy el 50% de los trabajadores uruguayos gana menos de 20.000 pesos. No podemos olvidar tampoco que el 32% de los trabajadores uruguayos, una tercera parte de la clase obrera uruguaya, gana menos de 15.000 pesos. ¿Qué hace un trabajador hoy con 15.000 pesos? Y por supuesto que tenemos que reconocer a las trabajadoras y a los trabajadores del ayer. Por ahí andan los compañeros jubilados organizados en la UNASPU y el conjunto de organizaciones de jubilados, donde tenemos que 130.000 jubilados ganan la mínima. Un jubilado, ¿qué hace? Un compañero ganando 13.000 pesos. Tiene que morir viviendo con sus hijos o con sus nietos, porque si no se muere de hambre. Y eso es lo que está pasando hoy acá en el Uruguay también, ¿eh? Y como mencionábamos hoy, a pesar de todos los avances que tuvimos en materia salarial, hay una deuda histórica con los trabajadores uruguayos. Porque dictadura mediante, todavía seguimos estando un 30% de los niveles salariales antes de la dictadura. Y eso también es un dato que hay que decirlo. Y cuando hablamos de que los ricachones, la clase dominante, se han enriquecido tremendamente en estos últimos años, estamos hablando, hoy el Oscar lo decía, solo por ganancia de renta de la tierra, 1.500 millones de dólares se llevaron, acá en el bolsillito, y todavía se quejan. El año pasado, el 50% de la tierra del Uruguay está extranjerizada, en sociedades anónimas. Sin duda que hoy, cuando algunos salen a buscar mercado afuera para exportar, no nos olvidemos que está bien el empleo que se da por medio de esas exportaciones. Pero la guita, el 70% de las exportaciones es de capitales extranjeros. Y la guita se la quedan unos pocos. Y eso también hay que decirlo. Se ha profundizado el extractivismo. Ahí anda una tercera pastera que anda en boga ahí, que la quieren meter a toda costa. Ya no saben cómo hacer para que venga esta tercera pastera. No sé, vamos a salir a inventar cosas para darle porque ya se paga sola la inversión de la pastera, ¿no? Ya se instalan y ya la tienen paga. Entre el contrato que tienen con la UTE, entre las exoneraciones fiscales y la zona franca, ya desquitaron toda la inversión. Todo ganancia para la pastera. De cada 5 dólares, de cada $1 que van a poner, se van a llevar 5. Una papa. Y bueno, para no aburrir con los números, yo no soy muy de los números, pero había que graficar un poco lo que queremos decir. Me acuerdo que
hace unos años cuando discutíamos el dilema presupuestal, en otra rendición de cuentas, se habían hecho algunas propuestas de utilizar las reservas para hacer inversión pública, inversión genuina. Nos decían que era un disparate. ¿Cómo vamos a utilizar las reservas para hacer inversiones estatales y públicas? Un disparate, estábamos locos. Bueno, en estos últimos años, 4.000 millones de dólares de esa reserva se han utilizado para mantener el dólar y pagar deuda externa. Y ahí no estamos locos. Eso es lo que está pasando hoy. Nos están llevando las reservas. Y bueno, por último, está claro que esta estructura de poder que nos ha tocado nos ha dejado un país mucho más desigual del que tenemos. Disculpen que voy a tirar el chico. El 1% de la población más rica, esto es gráfico, ¿no? Se queda con cerca del 20% de la riqueza de nuestro país, que es lo mismo que le toca al 40% más pobre. Realmente ahí donde se expresa determinada desigualdad. Estamos generando un país, si seguimos por este rumbo, y esto de mecha corta, ¿no? Esto de mecha corta. Hay que ver lo que está pasando con los vecinos, hay que ponerle las barbas en remojo. Si seguimos con este rumbo, y vamos a ir al pantano también. Hay que cambiar determinadas políticas. Hay que decidir y resolver. Ir en contra de los que ostentan el poder en nuestro país. Porque la verdad no creo que haya sido por una debilidad o por una cuestión de mero tiempo que no hemos podido avanzar en estos temas. Estamos convencidos que hay una decisión expresa de no enfrentar a esta parte de la sociedad que es la que históricamente nos ha explotado. Y bueno, sin duda que a esto se le suman otras cosas, ¿no? Hoy hay nuevas formas. Hay nuevas formas de cómo ir explotando a los pueblos y a los trabajadores. El capitalismo aprende y los que le hacen los mandados también aprenden. Hoy, áreas enteras de capital público acumulado durante décadas en nuestro país se están pasando a manos del capital privado. Áreas enteras en lo que nosotros llamamos acumulación por desposesión, donde antiguamente, donde el capitalismo no se metía, o no eran áreas de disputa para el capitalismo, hoy, para salvaguardar su tasa de ganancia, se están metiendo. Áreas como la educación. La educación, un área tan golpeada, ¿no? Tan golpeada durante años. Hoy, por medio de los proyectos de participación público-privada, las famosas PPP, se van a construir liceos bajo derecho privado, en donde esta modalidad, lamentablemente, pone en riesgo, realmente pone en riesgo la educación de los hijos de los trabajadores. Otro elemento que también está en disputa hoy es la salud. Ni que hablar que la salud privada, bueno, podríamos hablar horas de las corporaciones de la salud privada, pero vamos a hablar de la salud pública, que también está hoy en disputa. Quisieron privatizar el Clínica por medio también de las PPP, y ahí los compañeros dieron una batalla tremenda, y hoy el Clínica hay que arreglarlo, hay que invertir. Ahí hay que invertir, porque ahí se atienden los pobres. Estamos esperando todavía a ver ese proyecto para el Clínica, ¿dónde está? Pero el Clínica sigue siendo público. Ni que hablar que hay otras áreas. Ahí andan los compañeros, mis compañeros de fútbol, donde de forma organizada esa federación que mantuvo en alta la bandera de la vivienda como un derecho, y hoy nuevamente están peleando para que la vivienda sea un derecho y no una mercancía más. Por eso, el repago al 2% y que no sea una mercancía la vivienda, que no se especule más con la vivienda. Los compañeros, ustedes se acordarán, el año pasado,
un conflicto tremendo en contra del achique del Banco República. También hoy tenemos que el 100% de la banca privada es extranjera. Y lo que nos va quedando, y sí, es el Banco República. Ahora, ¿se lo vamos a entregar o vamos a salir a defenderlo? ¿Se lo vamos a regalar? Porque vienen por el Banco República. Hay que salir a enfrentar el ajuste en el Banco República y el achique. Ni que hablar que en este pasaje permanente de sectores enteros, de capitales públicos a capitales privados, en esta época que nos toca, tenemos que hablar de los compañeros ferroviarios. Que desde Sanguinetti para acá han hecho cualquier cosa con AFE. Debemos ser uno de los pocos países en el mundo que no tenemos un transporte barato, de calidad y rápido, como es el transporte de pasajeros en trenes. Ahí está una corporación que se armó de forma paralela para garantizar que puedan sacar nuestros recursos en tren. Siempre pensando en seguir explotándonos y exprimiendo la riqueza del país. Ahí ahora se acuerdan del tren cuando viene Bondia. Sí, vamos a meter rieles, vamos a meter durmientes, vamos a meter tren para sacar la riqueza del país. Ahora se acuerdan del tren. Bien de bien. Por ahí andan los compañeros que estos últimos días han estado en la prensa, le han dado como adentro un gorro, los compañeros de ANCAP. Ahora la culpa la tienen los trabajadores. Los trabajadores somos los culpables de todo. Los trabajadores somos los culpables de todo, parece acá. Claro, los errores de los que gobiernan y de los directorios, ahora es culpa de los trabajadores. Y nos salen a dar, y nos salen a dar. Y ahí están los compañeros de FANCAP aguantando el mostrador. Primero el servicio médico, el ANCAP noveno, ahora la fábrica de Portland. En cualquier momento le sacamos hasta el título, le sacamos el cartel. Pero la culpa los tienen los trabajadores. Lamentable, ¿no? Lamentable que acá haya personas y gente que piense que pegándole a los sindicatos y pegándole a los trabajadores vamos a cambiar este país. Al contrario. Los trabajadores y el PCNT es la última trinchera contra el ajuste, porque vienen por nosotros. Y la campaña de desacreditación que están haciendo en contra de los sindicatos la van a pagar muy caro si piensan que este PCNT se va a arrodillar. Está claro que todo esto, que parece un punteo, está en una política general. Hoy, lamentablemente, desde el Poder Ejecutivo y desde la OPP, hay instructivos que son los que condicionan y mandatan a hacer todo esto que estamos nombrando. Que mandatan a recortar las empresas públicas, que mandatan a recortar la inversión, que mandatan a recortar el funcionamiento, que mandatan a recortar la calidad del servicio. Y con esto están haciendo pelota las empresas públicas. Las están haciendo pelota, no va a quedar nada de las empresas públicas. Y las empresas públicas son servicios para el pueblo. Son los únicos que pueden garantizar ese servicio. Porque es mentira que las empresas privadas vienen para garantizar los servicios para el pueblo. Vienen a lucrar. Y sin empresas públicas fuertes, que puedan ser la columna vertebral de un proyecto de cambio, ¿cómo se van a hacer los cambios en este país? ¿Con los Fripur? ¿Con los Bondia? No hay que confundirse acá. Acá hay que poner los énfasis donde tenemos que ponerlo y que nadie se confunda. Los trabajadores no nos confundimos. Lamentablemente también tenemos que decir que esta política de ajuste y de mercantilización de los servicios públicos se viene haciendo muchas veces con la más absoluta represión. Y acá tenemos que mencionar, y no nos podemos olvidar, de los decretos de esencialidad que se usan para cuando los trabajadores luchan,
se le aplica como forma de amedrentar su conquista y como forma de amedrentar su lucha. Y encima se lo estigmatiza frente a la población. Y eso es lamentable que esté pasando. Se utilizan decretos del Pachecato de la dictadura para aplicarlos ahora. Tampoco podemos olvidar el decreto 401, que violenta el derecho de huelga y coarta la libertad sindical. Tampoco podemos olvidar esos decretos que se están usando de forma permanente para combatir la lucha de los trabajadores, públicos y privados. Ni que hablar que para finalizar esta parte de la oratoria tenemos que hablar de la lucha que están llevando adelante los compañeros para que no se privatice el agua. El agua. Ya tuvimos un plebiscito, ya se juntaron firmas, está en la Constitución, el agua es un derecho humano, pero poco les importa. Vienen por más, vienen por crear un mercado de agua, que esos mismos que se quejan y están gorditos, junten agua palada y todavía no la vendan a nosotros. Es una locura lo que va a pasar. Hay que firmar y hay que derogar esa ley, que no nos privaticen el agua que es nuestra. Y bueno, si no hablo de esto me matan los compañeros de la UTE. ¿Qué decir de la energía eléctrica, no? ¿Qué decir de la energía eléctrica que tanto se ha hablado? Tanto se ha hablado de la energía eléctrica. El peso preponderante que tiene hoy la energía eléctrica para la vida de todos los uruguayos, para la producción, para todas las actividades que se realizan en el país. Ni que hablar que ha tomado un peso primordial. Sin duda que para algunos no es un derecho humano la energía eléctrica. Hay discusión sobre eso y es verdad. Pero para nosotros sí. Porque sin la energía eléctrica hoy no se pueden acceder a un conjunto de derechos que están faltando, principalmente en la periferia de Montevideo, en las localidades del interior, porque se quejan de que la gente se cuelga. Hay que ir a ver cómo viven los compañeros en la periferia de Montevideo. Hay que ir a ver cómo viven algunos, ya se olvidaron, miles y miles de compatriotas, gurises que no tienen necesidad, que tienen ni las necesidades básicas cubiertas, una o dos o tres necesidades le están faltando de las básicas en esos lugares. Nunca tenemos que perder de vista eso. Y la energía eléctrica, ni que hablar, y algunos se quejan de que se cuelgan, hoy el Oscar lo dijo, pero en las cifras oficiales no están. La cantidad de viviendas precarias que se prenden fuego por malas condiciones, malas conexiones, por tener instalaciones precarias, donde mueren gurises. Eso no aparece en los datos, Aparece que la gente se cuelga. Ahora hay que decirlo también, que 1/3 de los que están colgados son los grandes empresarios que roban, Eso hay que decirlo también, En estos últimos años ha habido un proceso acelerado de privatización de la generación de energía eléctrica en nuestro país. Los molinos que se han instalado, el 90% son privados. Eso ha traído una pérdida de soberanía enorme, enorme pérdida de soberanía. Ha traído un problema enorme también, de ineficiencia en el sistema. Recientemente tuvimos que andar importando, pues salieron en los medios de comunicación. Energía de Argentina, 300 megas. ¿Saben de dónde importamos la energía de Argentina? No era renovable, era de una central de carbón de Argentina. Importamos la energía. Qué linda la matriz energética que tenemos, ¿no? La verdad que nos han engañado, nos han vendido espejitos de colores. Está bárbaro generar con el viento, el sol y el agua. ¿Quién va a estar en contra? Nosotros lo reivindicamos. Históricamente este sindicato reivindicó el cambio de la matriz energética. Ahora ese cambio se utilizó para privatizar y para vender el parque generador uruguayo a las grandes multinacionales. Eso es lo que pasó con ese cambio de la matriz energética. Perdimos una oportunidad histórica. Y eso, entre otras cosas,
es lo que está impidiendo que se baje la tarifa eléctrica. ¿Cuándo se va a bajar la tarifa eléctrica vos? La verdad, ya hace años que venimos hablando de esto, están todas las condiciones prontas. Sin embargo, y exhortamos, la verdad que lo exhortamos a los representantes que están acá, a dejar de subsidiar empresarios, grandes empresarios, a dejar de bajarle la tarifa a ellos, que están pagando 2 mangos, y la gente sigue pagando, que le pesa un 10, un 15 y hasta un 20% los hogares pagar la luz. ¿Cuándo le van a bajar la luz a la gente? Hay condiciones para hacerlo, y es posible. Y bueno, ni que hablar que los trabajadores de UTE, y ahora me va a tomar 2 segundos para mencionar esto, estamos en un conflicto por todos estos temas, en donde resolvimos un plan de ocupaciones que esperemos que todos nos acompañen, en donde el 10 de mayo, compañero, vamos a estar ocupando en aquella ciudad heroica, la heroica de Paysandú, vamos a estar ocupando las instalaciones de UTE de Paysandú, un departamento que hoy campea el desempleo, que hoy los compañeros de Portland and Cap también están en conflicto. Ahí vamos a ir el 10 de mayo. Ahí esperamos que todo el pueblo nos apoye. Bueno, y a todo esto, decía la canción, negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Pero el movimiento sindical tiene que arrojar luz sobre esta época oscura que se nos viene. El movimiento sindical, el PIT-CNT, va a estar a la altura, de lo que nos toque. Es así que elementos que nos vieron nacer a esta unidad que hoy defendemos y que no van a tener que sacar con la pata para adelante si quieren dividir a este movimiento sindical, No van a tener que sacar con la pata para adelante que quiera dividir esto, Los viejos nos dejaron un legado que lo cargamos como una mochila, orgulloso, que es la independencia de clase. Hoy más que nunca tenemos que tener la independencia para pensar, la independencia para hacer, la independencia para decir y defender nuestros propios intereses como clase trabajadora. Eso tiene que ir de la mano de una política amplia, realmente amplia, donde acá, en el PIT-CNT, sea el escudo de los más débiles. ¿Qué queremos decir con esto? De todos los trabajadores, del que no tiene trabajo, del que está precarizado, del que se come las mentiras que le dicen los grandes medios de comunicación en su casa. Todos tienen que venir acá al PIT-CNT. Acá el PIT-CNT es la herramienta que tenemos la clase trabajadora uruguaya. No hay otra. Y en ese sentido tenemos que estar a la altura de esa amplitud que nos permita llegarle al conjunto del pueblo. Porque hoy la disputa está ahí. Porque hoy nos quieren decir como que hablan de un sindicalista, hablan de un trabajador sindicalizado y parece que fuera lo peor del mundo. Hoy todos quieren ser empresarios. Pero la sangre la pusieron los compañeros acá. Acá, esta democracia que tenemos, las conquistas que tiene el pueblo, es porque hay PIT-CNT. Y eso es indiscutible. Sin duda que en este marco, la lucha de las mujeres, tenemos que impulsarla, tenemos que apoyarla. No podemos tener una política vacilante en torno a la lucha de las mujeres. Tenemos que generar condiciones para que las compañeras puedan militar, para que puedan tener sus espacios a la interna de las organizaciones populares. Y eso es responsabilidad de todos los compañeros. La solidaridad, compañeros, la solidaridad como elemento estratégico de nuestro PIT-CNT, la solidaridad no como una entelequia, la solidaridad concreta, porque ¿qué nos van a hablar de amor?
cuando se le da palo a los trabajadores públicos. Hay que ver cómo salen los compañeros a levantar línea. Anteayer, que estaba lloviendo a cántaro, mojado hasta las cataplines. Hay que ver a los compañeros cuando hay alguna inclemencia climática, cómo se desloman para ir a dar una mano. Hay que ver los compañeros cómo adentro de un pozo, con el agua hasta el cuello, arreglando los caños. Hay que ver a todos los compañeros cómo ponen todo lo que tienen para llegar con los servicios hacia los barrios más pobres. Y eso lo hacen los trabajadores. Por más que nos den palo, vamos a seguir agachando la cabeza y laburando para que todo eso siga así. Por más que nos quieran inventar y salgan a disputar a la interna de nuestro pueblo, como que los culpables de todo acá lo tienen los sindicatos y los trabajadores. Y eso es una mentira. La solidaridad como estrategia. La solidaridad se practica. Ni que hablar que ir a apoyar los conflictos. El PIT-CNT tiene que organizadamente apoyar los conflictos como lo viene haciendo. Continuar con esa política. Acá nos pueden ganar porque el enemigo sea más fuerte, porque el enemigo tenga mayores herramientas o porque esté mayor organizado. Pero no nos pueden ganar porque dejemos a los compañeros solos. Y eso tiene que ser una práctica permanente de nuestro movimiento sindical. Ahí tenemos a los compañeros de la educación peleando en contra de las patronales más duras. Porque hay gente que todavía piensa que la educación privada es lo mejor que nos está pasando en el país. Vayan a fijarse en la Universidad Católica a ver qué está pasando con la educación privada, donde los trabajadores se afilian y los echan. Eso es la Universidad Católica, el paladín de la educación privada. Hay que ver lo que está pasando en el magisterio, con más de 20 y pico de días los gurises ocupando. Hay que ver lo que está pasando en la Figari, que quieren desmantelar la UTU. Hay que ir a apoyar a esos compañeros. No podemos olvidar que acá hay una política expresa por algo que reivindicamos, las leyes obreras y en particular la ley de insolvencia patronal. No podemos olvidarnos de lo que pasó en La Especia. No podemos olvidar lo que pasó en Ecolat. No podemos olvidar lo que está pasando hoy en Pili. No podemos olvidar a los compañeros de la panadería Fiesta de Oro. No podemos olvidar a los compañeros de los frigoríficos que hoy los están mandando al seguro de paro. Los compañeros de CIMA, los laboratorios. Si habrá guita en los laboratorios, ¡bah! Están echando gente a rolete. Claro, se te afilian al sindicato, haces un comité de base del sindicato del medicamento para afuera. La empresa Servimedic, empresa represora, y hay que decirlo, empresa represora. Los compañeros de la imprenta Polo, dignísima lucha de los compañeros de la imprenta Polo. Autogestión obrera. Y acá también tengo que sumar a los compañeras de la aguja, las compañeras de la aguja, que también tienen su proceso de autogestión obrera, con mucha humildad, pero que los trabajadores se organizan con inteligencia y si habrá para dar muestra y ejemplo de la inteligencia y la predisposición que tienen los compañeros a seguir adelante. Después nos acusan de vagos, pero los emprendimientos de autogestión nacen de acá adentro. Y para finalizar, sin duda que esta parte de los conflictos, mencionar a los compañeros del sindicato del Supergá, que ganaron una batalla muy importante estos últimos días, categorizando un montón de compañeros, avanzando, y con ello saludar a la Federación, a la FUESI, dignísima la FUESI también en esa lucha que vienen llevando adelante, con muchas veces con los compañeros más sumergidos y más golpeados. Si hablamos de solidaridad, ¿cómo no mencionar al Zunca, no? Ejemplo de solidaridad, la Brigada Agustín Pedrosa, que ha sido un ejemplo, realmente un ejemplo que muchos de nosotros hemos tomado
y hemos practicado y hemos puesto al servicio también de la clase brigadas solidarias que se desparraman anónimamente, humildemente y calladamente y en el más absoluto silencio, pero que todos los días le dan una mano de forma altruista al conjunto de la clase trabajadora uruguaya donde más lo necesita. Ni que hablar que si hablamos de solidaridad, tenemos que mencionar al acto que se hizo en la ciudad de Rivera, escrachando a la empresa Viana, empresa donde sus carneros mataron a Marcelo Silvera, un compañero, camionero, padre, militante, trabajador camionero, que su muerte no termine impune. Y lo recordamos luchando al compañero Marcelo. Yo descubrí que el combatiente es más honrado y más valiente cuando no olvida la ternura bajo la piel de su armadura. La comprendí ante la hermosa luz del lado claro de la luna. Sí, salud, Daniel Biglietti. Este pequeño y humilde homenaje es para vos. Siempre tenemos que tener la firmeza, pero nunca perder la ternura, como también decía el Che. Siempre la solidaridad como bandera. Y bueno, compañeros, sin duda que en este 1 de mayo, donde se están cumpliendo 60 años de esa hermosa consigna parida en las luchas por la ley orgánica de la universidad, obreros y estudiantes unidos adelante, que se conquistó el cogobierno y la autonomía, que hasta el día de hoy la seguimos defendiendo a pesar de los ataques que hay. Sin duda que en ese marco de conquistas, de luchas en la calle, de muchísimas luchas en la calle de ese año 58, simplemente mencionar un compañero como Gerardo Gatti, que estaba en absolutamente todas las luchas, que recorría las facultades, que recorría la fábrica para llevar a los compañeros a solidarizarse con los estudiantes, con los profesores que estaban en lucha. Recordar a Gerardo hoy nos llena de dignidad. Ni que hablar que hoy también se están cumpliendo 50 años de esa hermosa insurgencia juvenil del año 68. Esa hermosa insurgencia juvenil a nivel mundial que tuvo su expresión en el Uruguay, donde también tenemos que recordar hoy a los mártires estudiantiles, los que cayeron bajo las balas del fascismo de Pacheco, como Oliver, como Hugo, como Susana, como Javier Nieto, como Íbero Gutiérrez, todos mártires, todos compañeros, todos bandera de nuestro pueblo. No son solo memoria, son vida abierta, decía Daniel. ¿Cómo no recordar hoy? Su muerte sigue aún impune y no sabemos nada de él. Se lo llevaron un día a la vuelta del sindicato por la calle Tajes. No supimos nunca más nada de él. Ahora, el asesino está esperando en Europa para volver. Ese asesino llamado Ferro, asesino de nuestro compañero Oscar Tassino, que estará presente siempre en nuestra memoria y en nuestra lucha por verdad y justicia. Y con él reconocemos a todos nuestros desaparecidos y a todos los compañeros torturados. Compañeros, hoy nos toca también saludar. Nos toca saludar también, por supuesto, a las nuevas generaciones de militantes sindicales, a las jóvenes generaciones de los militantes sindicales. Y la verdad que, con profundo dolor, tenemos que mencionar simplemente a dos compañeros como ejemplo. Por supuesto que tenemos muchísimos, y decenas y decenas y decenas de militantes nuevos sindicales que ha parido nuestro movimiento sindical. Cantera inagotable de luchadores. Pero mencionar a dos padres
de familia, 2 trabajadores que se nos fueron en este año pasado. Nos lo llevó la vida. Al compañero Claudio Castillo, obrero de la construcción, y al compañero Andrés Yaimonat Cayo, trabajador de UTE. En ellos y con ellos levantamos la bandera a las nuevas generaciones de militantes. ¿Cómo no recordar hoy? ¿Cómo no recordar hoy a una compañera bastión de la lucha obrera? La compañera fundadora del Congreso Obrero Textil, fundadora de la CNT, dinamizadora, y su protagonismo hicieron que pudiéramos tener un Congreso del Pueblo en el año 65. La negra Jorgelina Martínez, también hoy presente en este 1 de mayo. Y sin duda que si hablamos de Congreso, compañeros, y para ir finalizando, no podemos eludir lo que tenemos por delante y el deber histórico que tenemos por delante de poder sentarnos a debatir y a intercambiar ideas en nuestro 13º Congreso del PIT-CNT que vamos a tener este mismo mes. Un Congreso histórico en un momento histórico. Un Congreso que sin duda que va a tener que marcar el rumbo y el rol que va a tener que tener este movimiento sindical en los tiempos que se vienen. Pero un Congreso que sin duda tiene que levantar los condimentos históricos, los elementos históricos que marcaron la unidad sin exclusiones. Tenemos que tener una herramienta grande, fuerte. La unidad sin exclusión es una consigna que la tenemos que practicar en este próximo Congreso. Y por favor, si hablamos de Congreso, nuestro nuevo Congreso, ¿cómo olvidar al ruso Turiaki? El ruso Turiaki, acá está tu auto, ruso Turiaki, más viva que nunca, a pesar de la cana, a pesar del exilio, a pesar de las torturas, a pesar de las privatizaciones. Acá está tu auto, ruso Turiaki, acá está tu convención, ruso Turiaki, que vos fuiste forjador, acá está tu convención. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la clase trabajadora uruguaya! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva el PIT-CNT! Le agradecemos al compañero Gonzalo Castelgrande.